Buenos días, feliz domingo tengan todos ustedes. Pues bien, hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos el último día, el último domingo de la temporada llamada Tiempo Ordinario del calendario litúrgico 2020-2021. Estamos celebrando el Día de Cristo Rey. Y vamos a celebrarlo hoy, vamos a disfrutarlo, vamos a alabar a nuestro Dios, a reconocerlo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Rey soberano y a la vez nuestro hermano, amigo, Padre. Es algo grandioso. Y bien, vamos a disfrutarlo de esta manera. Para ello hemos preparado este mensaje que lleva por título ¿Quién es el verdadero Rey? Y el tema de la semana es el reinado y la realeza de Cristo. Y la escritura en el Evangelio de Juan 18 nos muestra con ironía el diálogo entre Poncio Pilato y Jesús para indicar quién es el verdadero rey. Y bien, pues vamos a comenzar. Hermanos, ¿han visto alguna vez una calcomanía en las defensas de los coches o en sus parabrisas que dice, Dios es mi copiloto? Bueno, a simple vista esto suena como algo bueno, ¿verdad? Suena espiritual, como si alguien tuviera claras sus prioridades. Pero ojo, esta frase nos revela algo teológicamente equivocado en nuestro pensamiento. Veamos por qué. Si Dios es un copiloto, Él no está dirigiendo el vehículo, Él no está a cargo. Somos nosotros los que controlamos nuestra vida. Nosotros estamos eligiendo la velocidad, el destino, determinando la ruta a seguir para llegar a nuestro destino. Dios simplemente se convierte en un ayudante para nuestras metas y nuestros planes cuando nos encontramos con alguna situación extraordinaria o necesitamos descansar un poco. Y si Dios es nuestro copiloto, dejamos de ser sus seguidores. ¿Se dan cuenta? Nos vemos como socios iguales o compañeros que están en el mismo equipo. Así que esto nos pone en el asiento del piloto. Así que esto de Dios es mi copiloto tendría que quedar en segundo plano hoy, ya que nos encontramos en el calendario litúrgico con un día especial llamado Domingo de Cristo Rey. Esto marca el último día del calendario de adoración cristiana antes de comenzar el nuevo con la temporada del Adviento. El calendario cristiano, que se centra en la vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso de Jesús, culmina con este momento realmente culminante. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y no hay espacio para copilotos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de acuerdo con el tema y de acuerdo con este pasaje elegido para hoy, estaremos mirando el intercambio entre Jesús y Poncio Pilato y al final veremos quién está realmente a cargo. Nos vamos a divertir también y vamos a aprender mucho. Veamos, comencemos leyendo el pasaje. Juan 18 del 33 al 37 dice así. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Ah, sí que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, para empezar, retrocedamos un poquito y veamos qué lleva a Pilato a preguntarle a Jesús si él es un rey. El capítulo 18 de Juan describe el arresto y el posterior juicio de Jesús, que le otorga una audiencia, primero con Anás y luego con el suegro de Anás, que es Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo. Y desde aquí
Envían a Jesús para que lo interrogue Poncio Pilato, el gobernador de la provincia romana de Judea. Esta progresión muestra que Pilato era un hombre prominente, que tenía autoridad para aceptar o negar las solicitudes judías de ejecuciones. Y los judíos admiten en el versículo 31 que no podían matar a Jesús. Veamos qué dice el versículo 31. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Entonces, como vemos, los judíos sabían que no podían y necesitaban permiso de parte de Poncio Pilato. Y estamos mirando que la forma en que fluye el texto deja en claro que la multitud debe obtener el permiso de Pilato para dar muerte a Jesús. Y bien, Pilato, por otro lado, está en conflicto sobre todo este asunto. Se le describe como alguien con autoridad que quiere hacer lo correcto. Pero lo correcto para Pilato es lo que se le adapta a sus propias aspiraciones personales y también a su posesionamiento político. Y por tanto se muestra reacio a tomar medidas contra un hombre que, por lo que él sabe, no representa una amenaza para el Estado político. ¿Por qué crearse problemas potenciales para sí mismo? La historia describe a Pilato yendo y viniendo entre sus aposentos personales y el patio público, como un león enjaulado, ¿verdad? No sabe para dónde. Es que él es un gobernador atrapado en medio de una pelea que no es de él y de la que preferiría mejor no estar ahí, ¿verdad? Y esto pues nos lleva al siguiente pasaje. Veamos Juan 18:33, que dice: Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Verdad? Bueno, cuando Pilato hace esta pregunta, su comprensión de la realeza está determinada por su propia forma política de gobernar. Y si Jesús es un rey, Pilato asume que él tendría ese tipo de mentalidad, como que lo estaba entendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que se esconde detrás de la pregunta de Pilato es su preocupación de que un rey de un país ocupado como Israel quiera levantarse para derrocar a los opresores romanos. Así que Pilato quiere saber si Jesús representa un riesgo para su gobierno. Y simplemente deseaba evaluar el nivel de amenaza de Jesús a su propia autoridad. Si no es una amenaza, Pilato preferiría no involucrarse en un conflicto interno entre Jesús y sus acusadores. Pilato, como cualquier autoridad política romana, está siendo egoísta. Su pregunta, ¿eres el rey de los judíos?, puede leerse como una amenaza para Jesús. Casi se puede escuchar a Pilato decir en voz baja: cuídate. ¿Cómo respondes, Jesús? Recuerda que tengo la autoridad para ejecutarte. Ahora veamos la respuesta de Jesús, porque es una respuesta intrépida. ¿Qué le responde Jesús? Versículo 34. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Vean qué valiente, ¿verdad? Pues bien, Jesús responde con una pregunta. Y ese es un movimiento audaz en sí mismo. Y nos preguntamos, ¿quién está interrogando a quién aquí? ¿Quién está realmente a cargo de este diálogo? La respuesta de Jesús es: Pilato, ¿de verdad te preocupa que yo sea una amenaza para Roma o te han engañado? Jesús está señalando con su dedo real el hecho de que las cuerdas políticas de Pilato están siendo manipuladas en su contra. ¿Por qué Pilato incluso investiga este cargo infundado presentado por las multitudes? En la forma en que Juan cuenta la historia, está claro quién está realmente a cargo. Está presentando a Jesús como el que realmente tiene todas las cartas. Pilato es el que está atrapado y arrojado de un lado para otro, no Jesús. Esto queda clarísimo después de que Juan escribe en su evangelio lo siguiente. Juan 10, del 17 al 18, que dice así: Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad
para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Veladamente Jesús le está diciendo a Pilato, ¿sabes qué? Pues si me matas, resucito, ¿verdad? Bueno, con otras palabras, ¿verdad? Pero vean cómo él se posesiona en este diálogo. Jesús tiene el control de principio a fin. Incluso Pilato más adelante en la historia parece darse cuenta de esta realidad. Si no, veamos lo que dice en Juan 19 del 9 al 10. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Bueno, aquí Pilato intenta girar la conversación y impacta esa pregunta, ¿de dónde eres tú? Imagínense, ¿qué estaba pensando Pilato, verdad? Pilato responde, ¿acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. Y viene otra pregunta importante y interesante, ¿qué has hecho? Y la falta de respuesta de Pilato a la pregunta de Jesús es una admisión de que no tiene nada sobre Jesús que justifique la pena de muerte. Y tal parece que le está diciendo, esto no es entre tú y yo, ¿verdad? También está tratando de restablecer que Él es la autoridad en la habitación, no Jesús. Y con esto flotando en el aire, hace otra pregunta como una amenaza apenas velada. ¿Qué has hecho? Pilato parece darse cuenta de que había perdido algo de terreno y quiere redirigir el poder. Mas, sin embargo, la siguiente respuesta de Jesús muestra una vez más quién tiene realmente el control. ¿Qué responde Jesús? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús ahora aprovecha la oportunidad para enseñarle a Pilato algo que queda fuera de su alcance, de Pilato. Y en lugar de responder a la pregunta si es rey o no, habla de su reino, que no se rige por las mismas reglas que el reino de Pilato. Si lo hiciera, Pilato sabría qué esperar. Pero como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Así que Pilato está rebasado. No tiene idea de con qué o con quién está tratando. Solo puede ver las cosas desde su propio punto de vista de búsqueda de poder político y por tanto no puede ver lo que está sucediendo y quién es Jesús. Imagínense si Pilato se da cuenta quién es Jesús, que su reino va más allá de las fronteras físicas de la tierra, ¿sí? Donde es un rey espiritual, de un reino espiritual. Sería maravilloso que Pilato pudiera haberse dado cuenta. Bueno, y todavía puede hacerlo, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Vamos a ver qué responde. No está en nuestras manos, ni nos interesa ahorita, ¿verdad? Regresamos al diálogo. Nuevamente está claro que en realidad solo hay una persona en esta discusión en posesión de hacer preguntas. Pilato no es más que un pobre alumno, pero no puede deshacerse de sus temores políticos mientras reacciona a la palabra reino, con un último intento de hacer que Jesús le responda. Y entonces Pilato le pregunta, así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Y cómo responde Jesús? Eres tú quien dice que soy rey, ¿eh? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que está de parte de la verdad escuche mi voz. Así es que Pilato quería que le contestara así, pero sin embargo le dijo, eres tú el que dice que soy rey, ¿eh? Qué irónico, ¿verdad? Pero así es esta historia y la vamos aprendiendo. Si Juan está tratando de ser gracioso con la forma en que escribe este diálogo, pues lo consiguió, ¿verdad? ¿No creen así, hermanos? ¿No les dio risa por ahí? Bueno, Pilato parece estar decidido a hacer que Jesús responda a su pregunta y sin darse cuenta da su propia respuesta. Así que eres un rey. Pilato quiso que fuera una pregunta, pero Jesús le hace saber que de hecho ha dado la respuesta a su propia pregunta. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Jesús nunca tuvo que responder a su pregunta.
Es casi como si Pilato fuera manipulado una vez más por otro judío. Pero Jesús no está tratando de manipular a Pilato. Está tratando de ayudarlo a ver que Jesús no es un rey como el emperador y que su reino no se parece en nada a Roma. Pilato necesita repensar todo lo que cree saber sobre el poder y la autoridad, sobre el gobierno y el control. Y Jesús trae un reinado muy superior, más allá del control de cualquier poder terrenal. Jesús no está jugando, está hablando de la verdad. Y su reino es la realidad a la que todos los demás reinos tendrán que someterse. Jesús no juzgará como copiloto y tampoco será copiloto de nosotros. ¿No les parece, hermano? Pues bien, antes de cerrar este pasaje, no debemos perder la oportunidad de escuchar la voz del rey, quien tiene una declaración muy clara de lo que tú y yo debemos reflexionar larga y detenidamente. Permíteme poner énfasis en la palabra tú para repetirla. Jesús respondió, ¿tú dices que soy rey? Hermanos, esta pregunta, o más bien esta respuesta que da Jesús a Pilato, es como una pregunta hacia nosotros, porque nos dice, ¿tú dices que soy tu rey? Bueno, vamos a verlo después. Cuando Pilato dijo que Jesús era un rey, tenía en mente el mismo tipo de rey al que estaba acostumbrado. Atribuyó a Jesús una proyección de su propia forma de gobierno y autoridad. Y para Pilato no podía imaginar que Jesús fuera otra cosa que la clase de rey que gobernaba actualmente el reino conocido como el Imperio Romano. Mas, sin embargo, él es un rey de otro reino. Y bien, y entonces todo este conocimiento lo podemos aplicar a nuestra vida hoy y vamos a ver cómo lo hacemos. Hermano, tú y yo somos tan diferentes a Jesús y Pilato o como personas. Bueno, aquí en este último día del calendario de adoración cristiano celebramos el domingo de Cristo Rey, no se nos olvide. Hemos venido aquí hoy para unir voces de alabanza, para proclamar que Jesús es el Rey. Pero escuchemos primero la voz de Jesús porque le pertenecemos a Él y no a ningún otro reino de este mundo. Y cuando decimos que Jesús es Rey, ¿nos referimos al tipo de Rey que ha revelado ser? ¿O hemos sido manipulados por las multitudes, la cultura, las voces políticas y los poderosos gobernantes de nuestros días? Proclamamos que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores mientras cuestionamos su reinado como si fuera un mero ídolo de nuestras propias manos para ayudarnos en la adoración a nosotros mismos. ¿Recuerdan la frase, Dios es mi copiloto? Entonces yo mando aquí y él me ayuda, me obedece. ¿Ustedes creen que está correcto teológicamente? Sería cuestión de analizarlo y reflexionarlo, ¿verdad? O escuchamos esas voces o escuchamos a nuestro verdadero Rey que vino a este mundo por ti y por mí, no para manipularnos o controlarnos, no, sino para morir por nosotros y liberarnos para conocerlo a Él y a su Padre que no son de este mundo. Mi reino no es de este mundo, recuerden esa frase. Con esta analogía de las calcomanías que afirma que Jesús es nuestro copiloto, ahora, hermano, analiza si todavía tienes creencias o ideas que niegan que Jesús es Rey y solo lo ves como copiloto. Hoy, el domingo de Cristo Rey, te invito a que las pongas al pie de la cruz, donde deben estar. Mira hacia arriba y contempla a tu verdadero Rey. Descubrirás que su reinado es una corona de regocijo. Amén. Y vamos a ver cómo termina esta adoración de este día y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 1 del 4 al 8 que dice así. Al que nos ama y por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén.
Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén y amén. Espero que hayan disfrutado de esta celebración y que todos los días estemos adorando a nuestro Dios, Rey y Señor de nuestras vidas. Amén.